Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho, y no me oísteis.
¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hola, buenos días. Qué bueno que nos visitas una vez más por medio de estas redes. Hoy queremos compartir contigo un mensaje que probablemente muy pocos han escuchado. Pero hoy te quiero decir algo importante. Todos nosotros nacemos ciegos, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y hoy queremos compartir contigo este pasaje bíblico que nos habla de un hombre ciego, el cual desde nacimiento, él sí, físicamente había nacido ciego, recibió la vista por medio de Jesucristo. Esta enseñanza también nos lleva a reflexionar sobre la ceguera espiritual. Jesús responde a un hombre ciego. Y hoy quiero compartirte lo que dice Juan 9, 35 al 37. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado a este hombre ciego, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Este hombre había nacido ciego ya desde nacimiento, e inclusive los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús que si él había pecado y por eso tenía esa condición. Sin embargo, Jesús le dijo que no era para eso, sino para darle gloria a Dios. Entonces, hoy quiero preguntarte a ti: ¿tú has acercadote al Señor Jesucristo? ¿Alguna vez has buscado ser salvo por Él? Si no es así, hoy Jesús nos abre las puertas y nos dice: el que está delante de ti, ese soy yo. Si hoy estás pasando por alguna tribulación, si estás pasando por alguna angustia, el Señor es el que te dice: yo estoy aquí y yo te daré mi paz y yo estaré contigo si tú crees en mí. Algo que me llama la atención fue que cuando Jesús le dijo que el que estaba enfrente de ese ciego, cuando ya había recibido la vista, le dijo: soy yo. O sea, Jesús respondió que él era el Hijo de Dios. Y algo que me llama mucho la atención es que el ciego, en el versículo 38, sin pensarlo dos veces, dice que él dijo: creo, Señor, y le adoró. Hoy tú tienes la oportunidad de conocer a Jesucristo por medio de la Escritura, por medio
de la oración, por medio de la alabanza y la adoración que eleves a Él, por medio del nombre de Jesucristo, es que hoy podemos ser salvos. Así que hoy te invito a que te goces y te alegres con nosotros, y si aún no has creído en Jesucristo, hoy lo puedas hacer, que hoy puedas tomar esa decisión en tu vida y decir: Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Te invito a que te goces y te alegres con nosotros por medio de estas alabanzas y por medio de este tema que el Señor hoy preparó para tu vida. Dios te bendiga. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Hay salvación, no vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar, la muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Pues ya no vivo
Estimados hermanos, el Señor les bendiga, que tengan un excelente y bendecido día en el que pues estaremos meditando y reflexionando en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites estar ante tu bendita presencia en esta hora para poder alabar y bendecir tu precioso nombre. Te queremos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que bendiga, Señor, este mensaje, Padre Celestial, que toque las fibras más íntimas de nuestro corazón y que tu Espíritu Santo sea el que lo respalde y nos lleve a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Bendito Dios. Ponemos a tu iglesia en tus manos, tu siervo en tus manos, bendito Padre, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues hermanos, el día de hoy estaremos abordando un tema que se ha titulado El hombre que nació ciego. Los evangelios nos relatan algunos casos de personas ciegas que fueron milagrosamente curadas por el Señor. El cuadro de los ciegos es algo que se observa en casi todas las ciudades. En Palestina y durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, eran muchísimos los que padecían de este mal. La bondadosa persona de Jesús, así como transitaban en las estrechas calles de Jerusalén o los fragosos caminos de Galilea, llevó la bendición de la vista a muchos de aquellos que no la tenían. Sus manos bienhechoras se posaron sobre los ojos cerrados de los ciegos para abrirlos con ternura y bañarlos de luz. Él mismo fue consciente de su actividad mesiánica, incluía dar la vista a los ciegos, así lo dio a entender en la aplicación que hizo de la profecía de Isaías en la sinagoga de Nazaret, que la vemos en Lucas 4, 16 al 22, donde resaltamos para efecto de este estudio el versículo 8, donde dice: a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 9, 1-4. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era un sábado después de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús y sus discípulos pasaban cerca del templo de Jerusalén, donde yacía un pobre hombre ciego desde su nacimiento, implorando limosnas de los que entraban a adorar. La presencia de aquel ciego ofreció a los discípulos la oportunidad de preguntar respecto a la causa de esa enfermedad. Ellos preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El interés de ellos consistía únicamente en conocer la explicación de ese problema. El concepto popular judaico era que toda enfermedad debía atribuirse a algún pecado, pero Jesús fue más al fondo. Para él, más que un problema de teología, el caso de aquel hombre era una ocasión de servicio. La religión de Jesús es siempre práctica.
Hay en ella un constante deseo de hacer algo por los demás. La responsabilidad de Jesús era hacer la obra de Dios como la luz del mundo que era. Él no podía permanecer indiferente ante la situación angustiosa de un hombre ciego. Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y díjole: ve a lavarte al estanque de Siloé. El hombre ciego hizo lo que Jesús le había mandado y recobró la vista. ¡Qué tremenda experiencia! Por primera vez en su vida, el hombre que nació ciego pudo ver la luz del día. Ahí mismo, mientras él se inclinaba para lavarse, quizás lo primero que vio fue su propio rostro. La emoción, sin embargo, de aquel momento nunca sospechado no lo atolondró. Con paso firme y a la vez que devoraba con los ojos todo cuanto le rodeaba, regresó al lugar donde había estado antes. Un milagro de tal magnitud no podía pasar inadvertido. Los vecinos se dieron cuenta de aquel hecho tan portentoso y no pudieron menos que alarmarse. Como en cualquier otro caso similar, surgieron diferentes comentarios. Sin embargo, no se nos dice de ninguno que se hubiera acercado al ciego recién curado para felicitarlo y alegrarse con él. En las personas que se acercaron había una curiosidad por saber todos los detalles novedosos del caso. Aquel hombre, sin embargo, con una lógica y claridad evidentes, relató cómo había sido curado. Él tenía hechos que contar y no teorías que suponer. La vida cristiana es una experiencia, una serie de hechos que no se pueden negar. Pero en aquel milagro había un punto el cual los enemigos de Jesús debían tener muy en cuenta. El evangelista Juan introduce en su interesante relato la siguiente observación: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Las gentes llevaron al que había sido ciego a la presencia de los fariseos. Estos hombres ocupaban una posición prominente en la vida de la nación. Eran los celosos guardianes de la ley y le inquirieron al hombre cómo había sanado. El interés de ellos no estaba en la restauración de un pobre enfermo, sino en el método para que su curación se hubiera empleado. Lacónicamente él respondió: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Para estos escrupulosos fariseos, el haber hecho lodo y untarlo en los ojos del ciego constituía un flagrante y punible infracción de la ley del sábado. Para ellos valía más el cumplimiento estricto de su interpretación legalista que la salud y la felicidad de un pobre ser humano, y esto es una grave equivocación. La esencia del cristianismo no consiste en la obediencia a preceptos y ordenanzas de origen puramente humano, sino en la inconfundible relación personal con Él por la fe, evidenciada exteriormente en una vida de servicio y de amor. No es cuestión de ritos, de fórmulas y de ceremonias, sino de fe y de inteligencia espiritual y de consagración a Dios. El fanatismo siempre ciega a los hombres y por eso los fariseos, aun en contra de toda lógica, concluyeron que Jesús era un hombre pecador porque había hecho todo en el día sábado. En cambio, el que había sido ciego, no teniendo ningunos prejuicios en su corazón, razonaba con la lógica indestructible de su propia experiencia. Aquellos fariseos, hábiles en el arte de los sofismas, quisieron enredar con sus palabras a su interrogado, pero más bien fueron ellos los que salieron vencidos y avergonzados. Y vemos que en Juan 1:25 se refiere a lo siguiente, dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Pues el hombre les contestó con aplomo: si Jesús es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En estas palabras encontramos la mejor explicación de lo que acontece a toda persona que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vivir en el error es ser un ciego espiritual.
Creer la verdad es recibir la vista. Aún el más sencillo puede tener tan preciosa experiencia. La salvación no es una idea, ni siquiera una esperanza. Es un hecho, una realidad. ¿Somos salvos ya o no somos salvos? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo da seguridad plena al creyente. Si Cristo ya nos redimió con su sangre, tenemos que sentirlo y saberlo. De otra manera, siempre viviríamos en la incertidumbre. El apóstol Pablo declaró: porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Si una religión pretende ser verdadera, debe entonces ofrecer seguridad a sus creyentes. ¿De qué sirve practicar todo lo que exige una iglesia si después de todo se vive en la mayor inseguridad con respecto a la salvación y a la vida eterna? Además, la respuesta que dio el hombre de nuestra historia revela que la salvación es un cambio. Antes éramos una cosa, pero ahora somos otra. No podemos seguir en la misma vida de pecado, de rebeldía y de incredulidad y aún así llamarnos hijos de Dios. No es posible continuar creyendo y practicando el error y pensar que ya somos salvos. Si el hombre después de lavarse hubiera seguido ciego, no se habría operado ningún milagro. Cualquier persona que recibe en su corazón al Señor Jesucristo necesariamente experimenta un cambio. No puede ser la misma, tiene que andar en caminos diferentes de aquellos en los que antes transitaba. Se ve pues que ser cristiano no consiste en haber sido bautizado o en someterse a otros ritos, ni siquiera en ser miembro de esta o de aquella iglesia, sino en cambiar de vida por el poder de Dios, en dejar las tinieblas por aceptar la luz, en pasar de muerte a vida. Bien puede el cristiano no saber muchas cosas, pero lo importante es que sepa que Jesucristo ya le limpió sus pecados con su sangre preciosa derramada en el Calvario. Los fariseos no pudieron refutar la tesis del hombre que había sido ciego. Así sucede con los creyentes de Jesús. Aun cuando no seamos muy sencillos, nadie puede vencernos, porque nosotros damos testimonio de lo que sienten más de lo que saben. Asimismo, al igual que la curación de este hombre, la salvación es un milagro. Que la criatura humana, la cual por naturaleza es heredera del infierno, llegue a ser hija de Dios, es un milagro que solo la gracia divina puede realizar. Por sí misma, ninguna persona puede obtener la visión espiritual. Necesita la intervención del Espíritu Santo para abrir los ojos del alma y contemplar las maravillas del amor de Dios. El hombre que había sido ciego, a pesar de sus deseos y de sus esfuerzos, por muchos años permaneció imposibilitado para ver. Tenía que depender de la caridad pública, pero cuando nuestro Señor se presentó en su camino, la luz llegó a sus ojos e inundó del brillo sus pupilas. Esta es una vívida ilustración de lo que Cristo hace en nuestros corazones. Él nos quita las tinieblas del pecado y del error y nos da la luz de la vida y de la verdad. Los milagros de sanidad que Cristo hizo en el cuerpo de los enfermos son una demostración de que Él puede hacer aún beneficios mayores en el espíritu de sus criaturas. El Señor Jesús aún está en medio de nosotros, dispuesto a realizar su ministerio de completa restauración espiritual. La intransigencia de los fariseos les hizo echar fuera de la sinagoga al hombre recién curado. Lo declararon un proscrito de la sociedad y le privaron de todos sus privilegios religiosos. No pudieron resistir el testimonio de su curación ni la argumentación de sus palabras, y no teniendo armas dignas con que combatirlos, se valieron de la violencia de la excomunión. Cuán distinta fue la actitud de Jesús mientras la iglesia oficial judía desechaba a aquel hombre. Jesús le tendió sus brazos amorosos para recibirlo como una oveja de su redil, como un creyente en su poder. La narración nos dice cómo después Jesús halló a su beneficiado y le dijo en Juan 9:35 a 38,
¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre respondió, ¿quién es para que crea en él? Entonces Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¡Qué glorioso descubrimiento! Antes para este hombre no era más que su bondadoso benefactor, pero ahora le reconoce y acepta como el Hijo de Dios, como el Mesías de la nación, como su propio Salvador. Cuando Jesús le abrió los ojos a este ciego de nacimiento, era apenas el comienzo de una obra más estupenda y más importante, la visión espiritual. El hombre le dijo, creo, Señor, y le adoró. El milagro de la curación de este ciego de nacimiento nos hace pensar que todos los hombres somos ciegos espiritualmente. Nada importa el hecho de tener en buenas condiciones el órgano de la vista si se es totalmente ciego a las realidades eternas y del espíritu. Muchos oculistas podrán realizar admirables operaciones en los ojos de sus pacientes, pero si ellos no conocen a Jesucristo como su Salvador, entonces son ciegos de la peor clase. El pecado en el corazón del hombre les ha entenebrecido. Su visión espiritual, la incredulidad es un fuerte impedimento para ver la santidad de Dios, la hermosura de su justicia, la sabiduría de su palabra y la atracción de su misericordia. Qué triste ser un ciego espiritual. A Nicodemo, el príncipe judío, nuestro Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. La mayoría de los hombres son ciegos de ojos abiertos, caminando a tientas por los caminos de maldad. A los escribas y a los fariseos Jesús los acusó de ser ciegos, pues aún cuando tenían las sagradas escrituras en sus manos no las entendían correctamente y por eso despreciaron al Señor de la gloria. Él les decía, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero la más hermosa verdad que este milagro nos sugiere es la de que Jesús es la luz del mundo. En el capítulo 8 y versículo 22 de este mismo evangelio, nuestro Señor les declaró a los judíos lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como conclusión, hermanos, a ningún otro debemos seguir más que a Cristo Jesús. En cierta ocasión, cuando muchos de los seguidores de Jesús lo abandonaron, Él le dijo a sus apóstoles, ¿queréis vosotros iros también? Entonces Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Acudamos pues a Cristo, que en Él encontraremos la luz, la vida, la verdad y la salvación eterna. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo